Buenas y santas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma Arturo Méndez Zarzuela, ni más ni menos. Hoy viernes, es los martes, no te cases ni te embarques. Pues comparta con nosotros hoy que estamos en Vistas del Punto en ni más ni menos. Nelson Rodríguez Monegro, el tipo de allí de Burende, y aunque él dice que se crió en San Carlos, que nació y se crió en San Carlos, que es mocano de Nacitaina, pero es de Burende. De los monegros ricos de Burende, Muebles Monegro. De los monegros. ¿Existe ese tipo todavía? Crevado, como dicen. Crevado. Crevó. Deli Erasme dice que el único casino que han crevado es el casino de Neiva, que crevó. Ajá. Bueno, tenemos mucho que compartir con ustedes hoy en este viernes social, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice mucha gente. El día pasado me mandaron un gatico, decía, ¿qué viene que el cuerpo lo sabe? Si un chelo en los bolsillos, ¿qué es lo que lo sabe? ¿Qué? ¿Se lo sabe de qué? Para sufrir. Para sufrir. Pero hay muchas cosas. El caso de Bolivia debe llamarnos mucho la atención. Recién recibo un video que usted me mandó de la transición democrática de... Entre comillas. Sí, claro, eso es lo importante. Y ojalá que pudiéramos sacarlo. Caramba, de aquí. Es un meme, como le llaman los... Sobre... A mí me extrañó mucho, Nelson y amigos televidentes, que Evo Morales, que yo entiendo que actuó mal, y no es que justificó lo que le sucedió, pero le pasó por su jodida insistencia de perpetrarse en el poder. Lo que ha pasado aquí siempre con la gente, lo que gracias a Dios no han sucedido esas desgracias. Pero Evo Morales, quizás el mejor gobernante latinoamericano de los tiempos modernos. Y me refiero al mejor en función de los logros, de las metas alcanzadas para su país. Un país de indígenas, de mayoría indígena, donde la mitad de la población no estaba alfabetizada. Alcanza su elección, logra objetivos fundamentales para el desarrollo, sobre todo la nacionalización de los recursos de Colombia, de Bolivia, que sobre todo es el gas natural era lo principal. Aumentó las inversiones 10 o 12 veces, perdón, no las inversiones, sino los beneficios que obtenía por recurso, como consecuencia del recurso más importante de Bolivia, que es el gas. No obstante eso, se reelige. La Constitución le prohíbe un tercer periodo, logra una voltereta, va a un tercer periodo, pero quiere un cuarto. Manda un plebiscito, el plebiscito le dice que no. El 52% por ahí le dice que no. Pero una vuelta de maroma, el Tribunal Constitucional dice que sí, que no hay forma de que el derecho es fundamental. Y ahí viene la desgracia. No solamente de Evo, sino de Bolivia. Porque forzar el bingo, pero no obstante eso, cuando ve que no va a alcanzar la mayoría para irse en primera vuelta, paran el conteo. 24 horas después, lo continúan y el rumbo cambia. A veces hay amigos nuestros que quieren justificar esa barbaridad. Dicen que aquí hay fraude de todo tipo, pero el de Bolivia es la democracia. Igual que el de Venezuela, porque todo es del color del cristal con que usted lo mire. Y que no, que Evo debe de mantenerse porque Evo es bueno, pero Danilo no, ni Leonel tampoco, ni Hipólito mucho menos. Y mire, es bueno o es malo, de acuerdo a que usted lo ve naturalmente. Hay gobiernos que se empoderan de las necesidades de su pueblo y la transforman la realidad social de esos pueblos. Ese fue el caso de Evo. Pero le dio con el pique huye, o sea, el pisicorre, y ahí la dañó, la macó. El vicepresidente, que no recuerdo el nombre, de Evo Morales. Álvaro García. Álvaro Rodríguez. García.
era el artífice de todo eso. Era el cerebro. Era el cerebro político y de la y el encargado de la aplicación de todas esas políticas sociales y de inversión en Bolivia. ¿Por qué no darle una oportunidad a ese tipo? Porque esté 2 periodos más y fortalecer el crecimiento de nuevo liderazgo y no creerse que usted es el único, porque eso trae desgracia. Lamentablemente hoy vemos esta situación que Evo, si no es el culpable, tiene mucha culpabilidad de lo que pasó. Y hay gente que dice que no es un golpe de Estado. Sí, es un golpe de Estado. Pero por la maldita ambición de querer perpetuarse en el poder. 4 periodos consecutivos. Es así como tú dices. El tema es que no se preocupan de formar el relevo, porque lo que piensan es eternizarse. No importa que sea de derecha, que sea de izquierda, es que la continuidad en el poder es dañina. Y en los ambientes democráticos, una ley prácticamente sine qua non es la alternabilidad. Claro. Entonces, si hubiese hecho ese proceso de fortalecimiento institucional de su partido, que si mal no recuerdo el MAS, Movimiento hacia el Socialismo, sí, creo que así es que se llama, institucionalizarlo, arraigarlo en la cultura política de su país, porque evidentemente que él tenía muchísimos enemigos, porque él hizo un gobierno para la mayoría. Nelson, todo el que enfrenta intereses tiene enemigos. Claro, pero ¿qué tipo de enemigo? Es decir, realmente el imperio, en esos procesos de nacionalización, de dejar de ser un ente de asegurarle la renta a la oligarquía económica, no, porque él es indígena, y entonces Bolivia es el único país que tiene una mayoría de sus habitantes son indígenas. Es decir, un 60 y pico % son indígenas. 67% de la población. Que estaban sumidos en la pobreza, el analfabetismo, con una estigmatización, es decir, extrema, segregado también, es decir, como en aquellos tiempos de Estados Unidos con el negro o en el sistema de apartheid que tenía Sudáfrica. Es decir, estamos hablando de eso. Y ustedes saben que Bolivia era el país más pobre, solamente superado por Haití. Sin embargo, hoy, producto de todas esas políticas sociales que llevó a cabo Evo Morales en Bolivia, eliminación del analfabetismo, en el primer cuatrenio que hizo, eliminó el analfabetismo, con la privatización de sus riquezas naturales, pues incrementó el Producto Interno Bruto, pero multiplicó por 7. Multiplicado por 5, 6 o 7, es decir, es una cosa abrumadora. El salario, solamente hospitales, hizo 100 y pico de hospitales, cuando ellos por problemas geográficos, por problemas, ahí creo que son, si mal no recuerdo, alrededor de unas 29 o 30 etnias diferentes. Sí, pero los médicos eran los brujos. Óyeme, con dialectos, idiomas diferentes. Es decir, porque Bolivia es un país multinación. Es decir, son muchas naciones. Cuando se habla de naciones son características propias. República plurinacional. Es decir, incluso tienen una propia bandera, que no recuerdo cómo se llama la bandera. En fin, ahora que resulta, concho, que él establece un plebiscito y para buscar si el pueblo lo apoyaba o no. Pero las poblaciones hoy en día, aunque sean gobiernos que le hayan favorecido, no son muy dados al tema de la continuidad. Entonces él perdió ese plebiscito. Luego se fue por la vía de la inconstitucionalidad, tal y como estaba tratando de hacer Danilo Medina aquí en República Dominicana. Él lo consiguió porque tenía influencia en ese alto tribunal, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. En fin, entonces, ¿qué resulta? Contra viento y marea fue el candidato. Y como tal y como tú estabas señalando,
pues fue, aunque estaba ganando las elecciones, la proyección era que iba a haber una segunda vuelta. Mira, Hubo un apagón electoral. La Constitución en Bolivia señala que no tiene que ser el 50+1, o sea, no tiene que ser la mayoría Si hay una absoluta. diferencia de 10 más. Si hay una diferencia de 10 puntos con el que le sigue en segundo puesto, pues ahí se va en primera vuelta. Y nunca alcanzó el 10%, sino que en el mejor de los casos tuvo el 7.4%, en la delantera. Y podía preverse que en la mejor situación para Evo iba a alcanzar el 8%, o sea que no se iba a ir en primera vuelta. Apagón el lunes y el martes empiezan a contar y Evo pica y se extiende. Mayoría absoluta. Eso creó un problema. Ahora, hay otra cosa que yo he visto que se ha traído mucho de las manos. La OEA, ojo con eso, porque ahora están pidiendo que la OEA intervenga aquí, señores. Es el organismo más desacreditado que tiene el mundo es la OEA, desde todo punto de vista. Hizo un supuesto análisis del voto, que no hay voto computarizado en Bolivia. Solamente creo que son 7 países en el mundo que tienen voto automático. Voto manual, marcando así. Fue voto manual. Que aquí Leonel Fernández quiso hacer un símil con eso. No hubo voto. Fue marcando la boleta como la marcamos nosotros, como la marcábamos anteriormente. Pero hubo ese apagón y salió Evo, pique y huye. ¿Qué sucede con estas cosas, señores? Que la OEA dijo que se había alterado, y hay un estudio que demuestra que no fue verdad, que la OEA alteró los resultados también del análisis, que no fue tal situación. Pues la cosa está tan difícil en Bolivia que no dude usted que haya que llamar al indio otra vez para que vuelva a apaciguar los ánimos, porque quisieron sacarlo y desacreditarlo de una forma tal. Y parece que ahora fue que despertó el pueblo indígena, esa mayoría que Evo rescató, que yo dije, pero no hay líderes indígenas que puedan movilizar ese pueblo, porque los contrarios sobre todo lo movilizaron y vandalizaron el proceso, porque no fue que fueron protestas de tipo de corte político, democrático, tratando de que se preservara de verdad la voluntad del pueblo. No, fue un vandalismo total. Entonces, hay esa situación. Ese país está al borde de una guerra civil. No, prácticamente está en guerra civil. Bueno, yo no sé si tuviste unas imágenes que te mandé. Claro. Del momento, es decir, la represión del ejército y eso contra los manifestantes. Y entonces, yo no sé si tuviste que despertaron, digamos, esos indígenas y están caminando hacia la... Están caminando centenares de miles de indígenas, están caminando a La Paz, que es la capital de Bolivia, para reclamar el restablecimiento de la democracia, porque sin lugar a duda que hubo un golpe de Estado. Usted dice, no fueron y se acantonaron, no, lo obligaron a renunciar. Pero cuando usted lo llama a la guardia... Pero además de eso, han, ¿cómo se llama?, juramentado como presidenta a la segunda vicepresidenta. Pero que no es... O sea, no está en la línea, no estaba en la línea de sucesión, no existe. Ella no está. Fue un invento, eso es ilegal de toda ilegalidad. De hecho, hay unas imágenes que andan circulando por ahí. Bueno, es penoso eso, ¿sabes? Eso es vergonzoso. Es ilegal. Todo eso es ilegal, inconstitucional, a todas luces. Todo lo que está sucediendo. Y yo reitero, Evo no es el culpable, pero se prestó, obligó a esa vaina. Óyeme, lo que te quería decir es que a quien le pertenecía, de acuerdo a la línea sucesoral, renunció. Ellos dicen, y ahí dice que no renunció. Yo no sé si tuviste una alocución de ella diciendo que ella no había renunciado, que incluso que ella no la dejaron entrar al Congreso, que no la dejaron entrar al Congreso y que eso fue una imposición. Porque la presidenta, la que le tocaba, era también del movimiento al socialismo. O sea, claro. Porque tenía mayoría en el Congreso, Evo Morales, o el partido de Evo. De hecho, que ahí habrá que buscar una solución, y reitero, no dudo
que haya que llamar al indio de nuevo o al indígena para que apacigüe. Porque ya la presidenta usurpadora, que es una usurpadora desde todo punto de vista, está acusando a Evo de subvertir el orden desde México. Y ya están pasando imágenes. Miren cómo que está en restaurantes de lujo y vaina, porque en esta época hay que tener cuidado cómo usted se mueve y cómo se maneja. Porque el descrédito viene de cualquier ámbito, de cualquier luz. Y se inventan vainas la manipulación, sobre todo. Se manipulan. Porque hoy en día con el tema de las redes y los montajes, te ponen cosas que es, cosas que no es. ¿Cómo que se llama? El tema de la posverdad. La posverdad. Es decir, que la verdad es relativa dependiendo cómo se maneje y lo que quiere el otro. Y la inducción a que se crea una cosa. Sobre todo la inducción. Que muchas veces no es la realidad. Y entonces pasamos de un tiempo en que, tú recuerdas cuando para tú enterarte de lo que estaba ocurriendo, tú tenías que oír al líder hablando, una locución por radio, ¿verdad? Ya eso no, las cosas están en tiempo real, como dicen, en vivo, te están transmitiendo las cosas. Y además, como la principal vía de comunicación son las redes sociales hoy y se prestan a manipulación, hay que tener mucho cuidado porque son muchas cosas que están y pueden estar distorsionadas. Que definitivamente, mayormente, y qué penoso es, tienden a distorsionar las verdades. Es penoso porque es un medio que debiera ser usado para lograr objetivos sustanciales, sobre todo en época en que se dice, se denuncia, que los medios de comunicación son susceptibles a ser comprados. Si usted tiene un aparatito de esto, usted puede comunicarse con el mundo. Pero vamos a tratar de que las cosas que transmitamos correspondan a la verdad, independientemente del toque que usted pueda darle, porque siempre tenemos una verdad, cada quien tiene una verdad, y usted la enfoca de una manera, pero la realidad es una. Realmente, y reiteramos, yo nunca estuve de acuerdo, y reitero mi posición, con este corredero. Y en nuestro país son muy dados a eso, a eternizarse aspirando a ser presidente. Y tenemos casos de más. El presidente Danilo Medina, nuestro presidente, que yo entiendo que ha logrado tiene grandes logros en su gobierno. Usted podrá señalar los defectos. Tiene muchas virtudes en su gobierno. Se le fue la mano queriendo aspirar a un tercer periodo. Y no debe ser. Y ya debe irse como un referente. No es que se retire de la política, tiene que mantenerse como hacían los grandes. En Costa Rica, por ejemplo, había un gran líder. Y se dedicó a proyectar, a enriquecer su partido, el APRA, Aya de la Torre me refiero. Y se dedicó... En Perú, perdón. Y se dedicó a proyectar grandes líderes. De ahí sale Allen García. Pero no solamente y hay muchísimos. Arturo y amigos televidentes, es que personas ya que han ejercido la primera magistratura, 2 periodos, 3 periodos, acumulan una experiencia en el manejo del Estado que sirven realmente como orientadores, como estrategas, como asesores de el relevo generacional que hay, los nuevos líderes. Se convierte en una especie de oráculo, donde hay que ir a confesarse, a presentar los problemas, oír diferentes puntos de vista, aristas, en fin, de cómo solucionar los problemas, pero no quieren seguir siendo ellos mismos, porque sobre todo, yo estoy convencido que son muy permisivos al entorno. El entorno vive... Porque yo lo he vivido y lo he oído, de gente que le susurra en voz alta, valga el antagonismo, sí. En voz alta a los presidentes, de que aquel eslogan de fulanito, sin ti, sin donde este país, es insustituible. Usted es el Mesías, sin usted no hay forma de que echemos... Y llega un momento en que se lo creen. Oye, bien se lo creen. Por iluminado que sea. Óyeme, no... Y yo siempre... Yo leí hace mucho tiempo una frase que la utilizo
con relativa frecuencia, y es de que el cementerio está hecho de imprescindibles, está lleno de imprescindibles, y el mundo sigue. No es verdad que si usted se fue, se va a acabar el mundo, ni se va a acabar el país, no es verdad. Puede venir uno que lo haga igual, que lo haga peor o que lo haga mejor. Claro. Esa es la realidad y esa es la dialéctica de la vida. Pero siempre hay que explorar nuevas formas, la dialéctica sobre todo. Señores, la dialéctica es el constante movimiento, el constante cambio. Y eso no falla. Siempre se quiere cambio, siempre se requieren cambios. Inclusive el cambio puede venir desde un mismo partido político, pero no solamente cambiar de cara, sino cambiar de forma de gobierno, entender que los procesos no se detienen y que un partido político que está concebido para administrar un país tiene que generar dentro de sí esos cambios sustanciales que son necesarios para mantenerse como atractivos los pueblos. En los partidos, ahora que tú mencionas eso, en los partidos de los países desarrollados, los partidos tienen tendencia, y esa tendencia tienen desde el punto de vista ideológico visiones diferentes en términos a la problemática y las soluciones. Tú puedes encontrar en un mismo partido un líder político que sea conservador, otro que sea progresista, liberal, otro que sea socialista, en un mismo partido. Sí. Por eso... Y no solamente en Europa, en Estados Unidos, el Partido Demócrata. En el Demócrata hay conservadores y hay no conservadores. Pero ¿qué ocurre? Que tienen puntos de vista diferentes desde el punto de vista de ideología. Por eso aquí no hay tendencia. Aquí lo que hay son grupos que están detrás del poder y que no se diferencian uno de otro. Ni siquiera los partidos. Incluso no solamente en el mismo partido, sino en partidos diferentes. Es decir, bueno, yo no sé si tenemos que hacer un corte. Sí, vamos a hacer un corte y entramos en la política vernácula. Cuando regresemos, Nelson Rodríguez y Arturo Méndez en Vistas del Punto, en Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Vistas del Punto en Ni Más Ni Menos. En estos tipos de programas se hace un programa bacanísimo, como dice la gente, en off, o sea, fuera de... A veces mejor lo que se habla fuera del aire. Sí, porque hay cosas que definitivamente no se pueden compartir. Hablábamos cuando fuimos a la pausa de la política vernácula y las cosas que suceden, sobre todo en los partidos políticos nuestros, que son partidos políticos porque realmente están establecidos como tal, y no solamente establecidos, sino registrados y autorizados, de acuerdo a nuestra ley, para competir en un sistema democrático que tenemos, que es de partidos políticos. Aquí usted no puede postular a la presidencia por un club privado, ni mucho menos. Usted tiene que ser un movimiento político. Por ejemplo, en los casos municipales, no así para el Congreso y la presidencia de la República. Nuestros partidos políticos, que una vez representaron ideologías, mismas que eran universales, hoy prácticamente nuestros partidos políticos representan intereses y gobiernan más por una forma. Hay unos más desarrollistas que otros. Hay otros que han gobernado y usted dice, ¿qué hicieron? Y bueno, eso dependerá de la simpatía que tenga cada cual por los partidos políticos que han existido. Tendencias en los partidos políticos. Realmente tendencias ideológicas, independientemente de que puedan pensarse, no existen. Prácticamente nuestros partidos son iguales. Sí, y lo que quería comentarte, que ahora está sobre el tapete, el tema de las alianzas para las elecciones de febrero municipales y desde luego para las congresuales y presidenciales vendrán, digamos, algún tipo de acuerdo. Pero ¿qué resulta? Nosotros tenemos, a mi modesto entender, un escaso desarrollo
políticos, aún de los que llamamos líderes políticos que interactúan en los diferentes partidos. Yo diría, desde el punto de vista ideológico, ¿qué diferencia tiene el Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Reformista Social Cristiano, con el Partido Revolucionario Moderno? Es decir, existen alguna diferencia, incluso, aunque las siglas son nuevas, para mí particularmente el PRM es el PRD. Claro. Es decir, el verdadero PRD de este país es el PRM. De modo que con la sigla no han ocupado, digamos, la presidencia de la República, pero con el antiguo PRD sí. Y la mayoría de esos PRDistas están en el PRM, es decir, de modo que conocemos cuál es el comportamiento en el ejercicio del poder de los principales partidos de este país. Entonces, la política se nutre de realidades, la política es cuestión circunstancial y de coyuntura. Y dependiendo la meta que usted se trace, pues tiene que desarrollar una estrategia y unos pasos tácticos que lo lleven a alcanzar esa meta. Entonces, ahora mismo se está dando una especie de bloque opositor. Realmente la Fuerza del Pueblo, o el PTD, el partido que lidera ahora mismo el expresidente Leonel Fernández, es un partido de oposición, porque es un desprendimiento por las razones que fuere, no son ideológicas, son de poder. Es decir, habían dos grupos dentro del PLD que se estaban disputando el ejercicio del poder. Se desprende entonces Leonel Fernández y va a ocupar un segmento de la oposición, no es la oposición tradicional. Desde luego que el PRM y otros partidos de la oposición tienen una serie de ¿cuál sería la palabra? La tienen con Leonel Fernández. Es decir, Quiquilla. Tienen su quisquilla con Leonel Fernández y desde luego acusaciones de corrupción, de todas las cosas, de inconducta, de irregularidades, todo lo que se da y que se ha dado en todos los gobiernos después de la dictadura. Es decir, nosotros todavía estamos en una transición democrática a 60 años después de Trujillo. Es decir, fíjense que todavía nosotros tenemos una democracia electoral, porque hay elecciones y no hay un proceso electoral que no quede cuestionado. Es decir, que ni siquiera esa democracia electoral nosotros podemos decir que es, digamos, confiable hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que quiero para aterrizar con el comentario? Yo estoy viendo que de parte de algunos dirigentes del PRM están cuestionando la alianza que está llevando a cabo, entiendo yo, que su candidato presidencial, porque a los candidatos presidenciales se le da libre albedrío para que manejen, claro, tienen equipo de asesores, equipo técnico, en fin, tienen su equipo para que manejen el tema de las coaliciones que deben hacerse. Entonces, están inconformes porque entienden que Leonel Fernández no debe estar ahí, en fin. Y si aquí ha habido un partido que dio cátedra de alianza con partidos que eran antagónicos desde el punto de vista ideológico y también antagónicos en el desempeño propio del ejercicio del poder, fue el PRD, fue Peña Gómez, el líder de ese partido. De modo que pierden de vista porque a lo mejor están minimizando al PLD. Es cierto que el PLD se dividió. Ahora, ese PLD que queda... Están minimizando. Cuando forman un bloque de 12 partidos porque saben que es un monstruo que van a tener que comerse. No, pero yo estoy diciendo los que están objetando ese tipo de alianza. Es decir, sacar ese PLD del poder va a ser una proeza y va a demandar que formen una coalición lo más amplia posible. Es verdad. Para que sepan eso. No crea que van de maticuarta, porque yo oigo y veo como un ¿cómo se llama? Lo que pasa es que el PRD, el PRM, que es lo mismo,
siempre ha sido triunfalista. Ya hay gente que han mandado a hacer los trajes a juramentarse. Y con eso no se juega. Mira, Nelson, y un pie de amigo, como tú señalas. Se han publicado encuestas, sobre todo Centro Económico del Cibao, que trabaja para Luis Abinader, y eso todo el mundo lo sabe. Luis Abinader marca puntero. Pero el PRM está muy por debajo del PLD como partido, aún después de la decisión. El PLD, en todas esas encuestas que ha publicado el Centro Económico del Cibao, que le da un 41%, un 42% a Luis Abinader, marca 10 y 12 puntos por debajo del PLD en los dos movimientos que se han hecho. Y es muy peligrosa esa tendencia que con esa crisis que ha habido en el PLD, en el peor momento, Luis no ha pasado del 42%. Sin embargo, está rechazando situaciones. De acuerdo con usted, sustancialmente, independientemente de que Leonel dice que va a ser presidente, hoy lo inscribieron y el discurso era que va a ser próximo presidente, o sea que la alianza no va por la presidencia. Pudieran ser aliados circunstanciales posteriormente. Pero el que quiere llegar no desecha a nadie. Yo entiendo que hábilmente el PLD ha tirado la bola de que es una alianza de mago y cacata, de culebras y cucarachas, porque tratando de crear quiquilla. Lo mismo que hizo el PRM con el PLD y Leonel Fernández y Danilo Medina para dividirlo. Pero el triunfalismo es peligroso. Muy peligroso. Y yo creo que... Y cuando usted quiere llegar, hubo un momento en que siendo que Balaguer y Juan Bosch levantándose la mano, a mí me dio urticaria. Lo mismo que cuando Juan Bosch me dijo a mí, usted tiene que votar por Vincho Castillo como candidato a senador en la elección del 90, pues. Oiga, a mucha gente, yo me acuerdo que en nuestro intermedio hubo racazones y usted no estaba en el PLD cuando eso todavía, pero hubo de todo, pero había que seguir una línea porque había objetivos. Yo era y Juan Bosch lo que perseguía era, en ese momento, quitarle el miedo a los sectores conservadores de que el PLD era un peligro para la democracia, llevando un representante del conservadurismo, que era Vincho Castillo, odiado por todos. Hay cosas que en los mismos partidos no lo entienden alguna gente. Pero y cuando Bosch regresó del exilio en el 61, luego del ajusticiamiento de Trujillo, Bosch se alió a los trujillistas. Claro, fue con los trujillistas que le ganó a Viriato Fiallo. Claro, ¿por qué? Porque Viriato Fiallo tenía un discurso de que no era con un látigo. Matar los trujillistas. Exactamente. Entonces, que era una mayoría. Que era una mayoría. Entonces, ¿qué hizo? Estratégicamente digamos, con un discurso del borrón y cuenta nueva y de que no se puede... Lo mismo que hizo don Antonio. Que posteriormente Peña quería tumbarlo con aquel famoso discurso de el palacio está maldito. Hay gente... Que en el palacio está el fantasma de Trujillo. El fantasma de Trujillo, sí, el palacio está maldito porque está el fantasma de Trujillo. Que hay momentos, lo que tú dijiste ahorita, Nelson, ni siquiera nuestros líderes han entendido algunos procesos que se dan, que han dado en la dinámica política dominicana. Hay una frase que yo la leí hace mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo con ella, que dice, en política no hay amigos permanentes ni enemigos irreconciliables. Claro, es así. Es decir, porque es conveniencia, es decir, qué es lo que conviene en un momento determinado. Es decir, Bosch en el 90 perdió, si mal no recuerdo, por 20,000 y pico de votos, con un fraude. Pero ¿qué resulta? Que Jacobo le propuso aliarse para la elección. Le garantizaba más de 100,000 votos. Bueno, Jacobo sacó 125,000. Sí. Es decir, Bosch no quiso aliarse. Lo único que le proponía Magluta que hiciera pública es que la alianza y el acuerdo fuera público. Y la respuesta que dio Juan Bosch fue: yo no me alío con corrupto. Al final, si aún con el fraude hubiera ganado. Que mucha gente dice que en el pacto patriótico
A Juan Bosch hubo que agarrarlo, porque en un momento, Juan Bosch tenía un Alzheimer. Ya estaba. Usted sabe más de eso que yo, de ese término, lo que produce el Alzheimer. Pero hay unos momentos de lucidez. Dicen que a Juan Bosch en un momento que se vio claro, que tuvo ese momento de lucidez y se vio ahí, iba a salir huyendo y hubo que agarrarlo. Porque para él era imposible, inconcebible. Levantarle, que Balaguer le levantara el brazo. Por eso yo digo en un artículo que escribí, y yo le digo, ¿y esa alianza? Ahora, usted se fue más profundo. Porque usted habla de programa, aquí no hay programa. Esas 12 fuerzas que se unieron hoy, ahí no hay programa, o concibieron un programa. Bueno, entonces... Lo penoso es eso. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, en que tiene que existir un acuerdo en función de un programa. Yo planteo esto y lo otro. Mira, hay un movimiento que a mí me está atrayendo mucho, que es el movimiento de Coalición Democrática. Es un movimiento que lo está liderando Juan Bolívar Díaz. Y que Juan Bolívar Díaz tiene sus bemoles. Todos tenemos nuestros bemoles. Todos tenemos bemoles, sí, pero actualmente tú recibes dinero de los americanos para socavar situaciones del Estado Dominicano. Esa vaina él tiene que aclararla. Bueno, yo no conozco eso. Claro, participación ciudadana. Pero hay un movimiento. Él es el dueño de Participación Ciudadana aquí, que recibe centenares de miles de dólares para eso. Él es, digamos, ahora mismo el que está encabezando ese movimiento. Y ese movimiento que tiene un eslogan que es por la regeneración nacional. Entonces, pero en torno a un programa de gobierno. Es decir, ellos han delineado una serie de puntos en lo que tienen que converger, entiendo yo, todos los que están en esa coalición. Es decir, el tema no es sacar el PLD para que vengan a hacer más de lo mismo, que es lo que siempre ha ocurrido. No, espérate. Aquí estos son los problemas nacionales que tenemos. Es más, yo diría incluso que dentro de esos temas está hacer, ¿cómo se llama? Una nueva constitución, pero mediante... Una constituyente. Una constituyente, porque aquí hay que poner sobre la mesa los principales problemas del país y en base a eso desarrollar una constituyente donde esté representado todos los sectores de la vida nacional, absolutamente todos. Es decir, eso hay que hacerlo y donde quede plasmado ahí mecanismos que le pongan candado al relajo de estar modificando constitución por intereses particulares. No, y de estar creyendo que porque usted tiene una partida de Bucavida que lo apoyan, que tienen partiditos, toda esa vaina tiene que desaparecer. Todos esos partiditos que tienen para vendérselo a cualquiera que venga. Que Ramfi daban tanto por esto, que tanto por esto. No, por muy Leonel que sea, por muy Danilo que sea, por muy Hipólito que sea, eso tiene que acabarse en este país. Y eso de que a mí no me aplica la ley, sí, a usted sí le aplica, porque usted es un ciudadano común y corriente. Inclusive el presidente de la República es un ciudadano que tiene que ceñirse a un marco legal. Peor todavía, porque se supone que es, como decía alguien, el que hace cumplir la ley. El primero entre sus iguales. Claro. Y está llamado a cumplir y hacer cumplir la ley. De modo que usted tiene que ser ejemplo en el cumplimiento de la ley. Esa es la realidad que tenemos. De modo que el tema de cumplimiento de ley no es a conveniencia. Hay que cumplir la ley. Y si una ley no se adapta al nivel de desarrollo social del país, entonces usted deroga esa ley. Modifique la ley, claro. Pero la ley es la ley. Sí, y tenemos que sentarnos. Mira, aquí hay pactos que hay que hacer, pero son pactos políticos, no por la gobernabilidad. Esa vaina de hay que buscarle un bajadero, porque a fulano hay que contentarlo y hay que... No. Aquí tiene que haber pactos, y eso lo establece el Acuerdo Nacional de Desarrollo, tiene un nombre. Un pacto político, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un pacto fiscal, un pacto eléctrico. Por la educación, que es el único que sea. Pero fíjese, por ejemplo, aquí hay que hacer un pacto fiscal y hay que hacer una reforma fiscal. Señores, la reforma fiscal no significa que a usted le aumenten los impuestos.
Al contrario. Nosotros necesitamos una reforma fiscal que demonte muchos aranceles. Porque aquí se ve la reforma, escúchame, la reforma fiscal. Porque eso es lo que nos enseñaron. Los que gobiernan entienden como reforma tributaria. No, cuando se habla de reforma fiscal, usted tiene que meterle mano al ingresos y gastos. Claro. Calidad de gasto, en que tú estás gastando también. Ve, porque es el tema. Claro, porque ¿Y cómo está la gastando ese reforma dinero? fiscal tiene que ser integral. Integral. O sea, usted va a hacer una reforma fiscal, usted va a... Aquí hay mucha gente que yo pago, que tengo un salario ahora, que mi único ingreso es un salario, porque esto no da nada. Este programista es para uno entretenerse hasta que yo vuelva para acá. Y yo tengo un salario y pago más impuestos que muchísimos grandes empresarios que usted ve por ahí. Claro. ¿Por qué? Por las famosas exenciones. Las exenciones tienen un fin. Pero además que tú estás amarrado, a ti te lo descuentan directamente. A mí me lo tumban de una vez. A ti te lo tumban. De una vez. Y fíjese eso. Hay que hacer una reformulación de las tasas impositivas inclusive. Pero usted no puede decir yo por concepto de impuestos, de pago de aranceles por importaciones, de ITEVI, que es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, de bienes industrializados y servicios. Los ingresos que tiene el país, usted no puede gastarlo como le da la gana. Entonces, eso hay que regularlo también. Y ahí viene lo que es la integralidad de la reforma. O sea, vamos a tocar el pago, lo que usted va a tributar, pero vamos a tocar lo que usted va a gastar, sobre todo cómo lo va a gastar. Y eso tiene que hacerse. Y no puede dilatarse. Yo pensaba, porque a veces pienso, que quien resulte, y hablamos aquí de eso, quien resulte electo, el partido, el grupo, la coalición de partidos que resulte ganador en el próximo proceso, debe de llamar a la oposición representativa, no a lo buscavidas, no a lo buscavidas, a la verdadera oposición, el que tenga representación congresional, a llamar a que busquemos solución a los graves problemas que tenemos, Nelson. Que no hemos resuelto nada. Nosotros hemos avanzado en muchas condiciones, pero no hay un problema resuelto. Por ejemplo, nosotros tenemos logros sustanciales en la educación. Por lo menos tenemos el parque inmobiliario, tenemos las escuelas, tenemos los centros donde se albergan los estudiantes. Pero no tenemos el programa, lo que van a consumir esos estudiantes, que no es solamente arroz y frijoles, sino lo que va a nutrir el cerebro, la formación de esos estudiantes. Pero lo mismo tenemos que hacer, señores, el medio ambiente. Aquí caen 3 gotas de agua y se inunda el pueblo. 3 gotas de agua. Pero tenemos que saber qué vamos a hacer con la tierra que la estamos cogiendo para urbanizarla. La tierra productiva, un país eminentemente agrícola. El medio ambiente, tenemos que sentarnos a discutir la problemática nacional y en función de eso buscar soluciones conjuntas, pero tenemos que desmontarnos de ese ropaje de politiquería. Volviendo al tema fiscal y de los impuestos, nosotros tenemos aquí un sistema impositivo que está centrado, como tú decías, en el ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto al consumo y al final quienes más pagan eso son los más pobres. Claro. Es decir, que nosotros tenemos un sistema impositivo, lo que se llama regresivo. Regresivo. Tiene que ser progresivo, donde se penalice desde el punto de vista impositivo la renta, los grandes capitales, eso están ausentes, porque eso tienen 10.000 mecanismos de cómo evadirlo, y como forman parte de esos poderes fácticos, y uno ha aprendido en el ejercicio de la política que existen vasos comunicantes entre los poderes fácticos y el poder real, el de poder hecho, eligen ejecutivo, diputados y senadores. Eligen de todo. Entonces, al final, como dicen, la cadena rompe por el eslabón más débil, que es el pobre. Entonces, aquí se ha hablado suficiente de, en vez de tener un ITEVI de un 18%, bajar esa tasa y aumentar la base impositiva, porque en esas exenciones
hay mucha evasión de impuestos. Nelson, ¿tú sabes a cuánto asciende comprobado, dicho por el mismo Estado dominicano, la evasión fiscal? 200.000 millones. 200, está en 300.000 millones de pesos. 306.000 millones de pesos, el último informe del Banco Central, donde se calcula la evasión fiscal. Supóngase que haya una variable de un 20%, ponle, para llegar a donde tú dices. O sea, descuéntele 60.000 millones de pesos a eso. Hay 250.000 millones de pesos que se evaden. Pero el sector empresarial. Se evaden. El sector empresarial tiene excepciones por 200.000 y pico de millones de pesos también. Claro. Porque ese es otro tema. Es decir, aquí los incentivos que se dan para un sector determinado son eternos. Exactamente, señores, los incentivos son para cumplir etapas, con logros definitivos, pero además no se cumplen. Por ejemplo, aquí tenemos incentivos de zona franca. ¿Cuáles son los incentivos que se dan a zona franca? Bueno, usted tiene una exención fiscal, usted exime del pago de impuestos o le pone una renta prácticamente simbólica para que ese genere tantos empleos al año. Inclusive empleos que esos empleos tengan por lo menos un 40% de calidad, que no sean solamente de mano de obra bruta, no especializada, como dice. Pero aquí no se mide nada de eso. Y se le da eso, y se le da, y se le da, y se le da, hasta que usted se va. Inclusive, las facilidades que se le dan de expatriación de capital, todo el dinero que produce usted lo puede sacar como si fuera. Dime tú. Óigame, pero una barbaridad increíble. Es decir, que no reinvierten. Entonces, no, nada. No hay renta. Para reinvertir, lo que hacen es que reenganchan de nuevo en exenciones con el mismo Estado. Es decir, no, su dinero le queda limpio. Y sobre todo, que no asumen riesgo. Es decir, uno dentro del capitalismo, evidentemente que la lógica es la renta, es decir, invertir para ganar. Y usted, digamos, en una etapa inicial, puede darle X incentivo que permita en el arranque. Para recuperación de capital o recapitalización. En el inicio de esa actividad productiva, facilitarle, porque es difícil muchas veces tú despegar un negocio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso se eterniza, que eso se queda así para toda la vida y siguen ya teniendo negocios prósperos que tiene vida propia, por décadas, que no necesita incentivos y siguen los incentivos. Por eso esa acumulación de capital y ese tema de la desigualdad. Eso que dice Nelson es, cuando usted empieza un negocio, normalmente, no necesariamente tiene que ser así, usted empieza con créditos y eso tiene unos pagos de intereses que en la medida de su solvencia económica, el interés es más blando o es más duro. Si usted no tiene mucha solvencia económica, el interés es más grande, es más. Y hay un incentivo a la recapitalización. O sea, se le dan facilidades para que usted pueda recapitalizarse, formar un patrimonio y que pueda pagar esos intereses y los créditos y que usted pueda formar un capital propio para que usted pueda seguir reinvirtiendo y produciendo. Pero ya tiene que haber una renta fija. O sea, no puede seguirse le dando esas facilidades igual que cuando usted empezó, porque ya usted ha visto los beneficios, inclusive ha formado su propio capital. Y nosotros no tenemos control de eso. Mira, y mantenemos políticas de recapitalizaciones eternas. Ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Pero a lo mejor el viernes que viene podamos tirarle una mirada al caso Chile, que también es un caso que deja mucha enseñanza, porque siendo Chile un país, supuestamente el ejemplo, el primer país de Latinoamérica en dar el salto hacia el desarrollo, con pobreza que está por debajo de 10%. Pero ¿cuál es el tema por el cual están hoy en la situación que tienen? Desigualdad, la desigualdad.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y hay números que hablan de desigualdad, señores. Usted pensar que 8 gente en el mundo, 8 gente, tiene más riqueza que el 70% de la población del mundo. 8. Los 8 más ricos tienen más que el 70% de la población del mundo. Cuando volvamos el viernes tocaremos ese tema y debidamente sustanciado. Ahora quédense ahí con Luis Rodríguez Abreu y Vida Automotriz. Hasta el próximo viernes.